¿Ha desaparecido el comunismo? La hoz y el martillo en el siglo XXI. ¿Existe hoy en día el comunismo? Para poder determinar si existe hoy en día el comunismo o en realidad ya no existe más, debemos primero tener un breve conocimiento de qué es el comunismo clásico. Empecemos entonces. ¿Qué es el comunismo clásico? El comunismo es una ideología desarrollada por Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo XIX, que busca una sociedad sin clases sociales, donde no exista la explotación y todo sea propiedad colectiva. Sus principios básicos son: primero, abolición de la propiedad privada. Los medios de producción, como fábricas y tierras, serían de todos. Segundo, igualdad total. Cada persona trabaja según sus capacidades y recibe según sus necesidades. Tercero, desaparición del Estado. En su etapa final, ya no habría gobiernos ni jerarquías porque no existirían conflictos de clase. Tengo una pregunta antes de continuar. ¿Me estás diciendo que en el comunismo su objetivo final es que el Estado desaparezca totalmente, como también lo plantea el anarcocapitalismo de derecha, o entendí mal? Julie, el comunismo de Marx, también busca que el Estado desaparezca, pero lo hace en un proceso gradual. Primero, el Estado toma el control para crear igualdad entre todos, y cuando ya no haya clases sociales, el Estado ya no sería necesario. Por otro lado, el anarcocapitalismo quiere eliminar el Estado, pero de una forma diferente. Los anarcocapitalistas creen que la libertad y el mercado deben gobernar, sin que el Estado intervenga. Así que, aunque ambos quieren la desaparición del Estado, las razones y cómo lo logran son muy distintas. Respondida tu duda, continuemos. En el siglo XX, el comunismo se intentó implementar en países como la Unión Soviética, China, Cuba, Corea del Norte y Camboya, entre otros países. Sin embargo, en la práctica, estas experiencias se asociaron con gobiernos autoritarios, represión y crisis económicas. País: Corea del Norte. Liderada por la familia Kim desde 1948, se estableció como un régimen comunista cerrado con fuerte control estatal, aunque hoy incluye elementos nacionalistas. País: Camboya. Bajo el régimen de los Khmeres Rojos, 1975 a 1979, liderado por Pol Pot, se buscó una versión radical del comunismo, que resultó en genocidio y millones de muertes. Aunque el comunismo prometía igualdad, su implementación generó consecuencias devastadoras, y muchos consideran que su versión, clásica, nunca se concretó como se planteó. ¿Existe hoy el comunismo como sistema? Hoy en día, el comunismo como sistema político y económico en su forma clásica, prácticamente no existe. No hay países que hayan logrado implementar una sociedad sin clases, sin propiedad privada y sin Estado, como lo plantearon Karl Marx y Friedrich Engels. Sin embargo, hay países que todavía reivindican el comunismo o mantienen elementos de este sistema. Corea del Norte funciona como un régimen autoritario con control total del Estado, aunque su enfoque es más nacionalista que comunista. País: Cuba. Aunque ha introducido reformas económicas, sigue siendo gobernada por un partido comunista, que controla gran parte de la economía y la política. China. Se define como comunista, pero su economía es una mezcla de capitalismo y control estatal, con grandes diferencias sociales. Más allá de estos casos, el comunismo hoy es más una inspiración ideológica, que un sistema vigente. Sus valores, como la lucha por la igualdad y la crítica al capitalismo, influyen en algunos movimientos sociales y partidos políticos, pero no representan sistemas completamente comunistas. La evolución del comunismo. De lucha de clases a nuevas luchas. Hoy, movimientos progresistas e identitarios adoptan elementos del discurso comunista, adaptándolos a nuevas luchas sociales. Aunque no sean estrictamente comunistas, comparten el discurso de combatir opresiones y transformar estructuras sociales, reinterpretando símbolos y valores del comunismo en los conflictos actuales. Estas luchas se dividen en varias dimensiones. La lucha de género. Mujer contra hombre. La lucha de raza. Personas racializadas contra el blanco, a quien se atribuye un supuesto privilegio y opresión estructural simplemente por su origen étnico.
La lucha por la diversidad sexual. Comunidad LGBTQ y contra las personas heterosexuales. La lucha por imponer el globalismo. Crítica al sistema capitalista global, señalado como responsable de desigualdades económicas y sociales, que deben eliminarse para construir un nuevo orden, más igualitario. Sin embargo, este enfoque varía, ya que algunos sectores progresistas abogan por una mayor intervención internacional en nombre de los derechos humanos, mientras que otros promueven un rechazo radical al orden global, evocando ideas anticapitalistas. Indianismo contra integracionismo cultural conservador. Mientras que el indianismo representa una postura radical que promueve la supremacía de las culturas indígenas, rechazando la influencia occidental y buscando la deconstrucción total de las instituciones modernas, vistas como herederas de la opresión colonial. Para el indianismo, no puede haber reconciliación cultural, en cambio, se propone una recuperación total del poder político, cultural y social por parte de los pueblos originarios. Integracionismo cultural conservador. Por otro lado, esta visión conservadora fomenta una integración equilibrada entre las culturas indígenas y occidentales, valorando las contribuciones de ambas. Sin embargo, no enmarca la historia en términos de opresión o victimización, sino que subraya la coexistencia histórica y la necesidad de construir una sociedad unificada que preserve lo mejor de cada tradición, sin antagonismos. Destrucción del concepto de familia. Cuestionamiento y destrucción al concepto tradicional de familia, como unidad nuclear basada en vínculos biológicos y heterosexuales. Aunque se incluyen las familias formadas por parejas homosexuales, el debate se centra en la terminología, proponiendo que el término matrimonio se reserve exclusivamente para la unión entre hombre y mujer, mientras que las uniones de parejas homosexuales se denominen uniones civiles. Además, algunos movimientos promueven una redefinición radical de la familia, ampliándola para incluir estructuras no convencionales, como grupos poliamorosos e incluso la incorporación de animales como miembros del núcleo familiar. Esto supone un desafío directo al significado histórico y cultural de la familia, destruyendo y desvirtuando el concepto real de familia. Aunque estas luchas no son estrictamente comunistas, comparten su espíritu de combatir las opresiones y transformar las estructuras sociales, especialmente las asociadas a la cultura occidental, cristiana y al capitalismo. Por ello, en ocasiones adoptan símbolos y valores del comunismo, reinterpretándolos para abordar los conflictos actuales. Vos hablas de indianismo y yo escucho siempre usar indigenismo. ¿Es lo mismo ambos términos o representan cosas diferentes? ¿Me puedes explicar por favor esos dos conceptos? Gracias. Claro, Julie, son dos términos diferentes, aunque a veces se usan de forma similar. El indigenismo es una corriente que busca la integración y el respeto hacia los pueblos originarios, promoviendo la conservación de su cultura y derechos dentro de la sociedad moderna. En cambio, el indianismo es una ideología que defiende la idea de una supremacía indígena, es decir, que los pueblos originarios deberían tener un papel dominante o superior sobre otras culturas, especialmente la occidental. Así que, aunque ambos están relacionados con los pueblos indígenas, el indigenismo busca la igualdad y la integración, mientras que el indianismo tiene una visión más radical y de poder sobre otras culturas. El comunismo como herramienta simbólica. Aunque el comunismo clásico ya no se aplica como sistema en la mayoría de los países, sus símbolos e ideas siguen siendo utilizados como representación de resistencia y lucha contra lo que algunos consideran opresión. Reivindicación directa. El Partido Comunista de la Argentina, PCA, que utiliza la hoz y el martillo como emblema de sus ideales de igualdad, forma parte de la coalición Unión por la Patria, una agrupación dentro del peronismo con una fuerte influencia del kirchnerismo. Aunque el kirchnerismo no es un movimiento comunista, ha sido aliado de sectores de izquierda, incluyendo al PCA argentino, en temas de política social y económica. Movimientos sociales. Feministas, anticapitalistas y otros grupos progresistas, adoptan banderas rojas, consignas o iconografía comunista para expresar su rechazo al capitalismo, la explotación y las desigualdades estructurales. Más allá de su implementación histórica, el comunismo se ha transformado en un símbolo universal de lucha, por un modelo alternativo de sociedad, adaptándose a los contextos y conflictos sociales y culturales contemporáneos.
Un ejemplo de esta convergencia política fue la participación del expresidente argentino, Alberto Fernández, presidente del Partido Justicialista, en los festejos por la Revolución China. Un evento cuyo legado está marcado por matanzas humanas y hambrunas, lo que hace que este tipo de celebraciones resulten controversiales y más aún convalidarlas con su presencia ya sea personal o por videoconferencias. Comunismo y progresismo. Puntos en común y diferencias. Aunque el comunismo y el progresismo no son lo mismo, comparten varios ideales y al mismo tiempo, se distinguen en otros aspectos clave. Puntos que tienen en común. Crítica al capitalismo. Tanto el comunismo como el progresismo ven al capitalismo como una fuente de desigualdad y opresión, aunque lo hacen desde enfoques distintos. Para el comunismo, el capitalismo genera una división radical entre las clases sociales, enfrentando a proletarios y burgueses en una lucha de clases tradicional, basada en el control de los medios de producción. Por otro lado, el progresismo contemporáneo reformula esta lucha, enfocándola en nuevos frentes: hombre contra mujer, blanco contra negro, cultura occidental contra indígena, homosexuales contra heterosexuales, entre otros. Aunque ambos movimientos critican la concentración de poder y riqueza en pocas manos, el progresismo parece trasladar el conflicto económico a un plano cultural e identitario, fragmentando aún más la sociedad bajo la bandera de combatir las desigualdades. Transformación social. Tanto el comunismo como el progresismo buscan cambiar las estructuras tradicionales de la sociedad, pero desde perspectivas diferentes que comparten una narrativa común: la división entre privilegiados y oprimidos. El comunismo se enfoca en abolir las clases sociales y transformar radicalmente la organización económica, eliminando la propiedad privada y centralizando el poder en un Estado supuestamente igualitario. Por su parte, el progresismo actual redefine esta lucha, trasladándola del ámbito económico al cultural e identitario, promoviendo cambios como la redefinición de la familia, los roles de género y las estructuras de poder político y religioso. Por ejemplo, el progresismo actual sostiene la lucha por la igualdad de género y los derechos de las comunidades LGBTQ, identificando a los privilegiados como hombres, heterosexuales, blancos o miembros de culturas occidentales tradicionales, y a los oprimidos como mujeres, minorías raciales o sexuales, y culturas no occidentales. Esta narrativa es similar a la comunista, en el sentido de dividir a la sociedad en bloques antagónicos, pero cambia el eje del conflicto de lo económico a lo cultural. Reflexión crítica. Ambos movimientos comparten la intención de transformar la sociedad, pero sus métodos y resultados han generado divisiones profundas. Mientras el comunismo fragmentó a las sociedades entre opresores y oprimidos, basados en su posición económica, el progresismo actual utiliza la misma lógica, pero aplicada a identidades sociales y culturales. En ambos casos, esta retórica ha servido como herramienta para concentrar poder en nuevas élites que, en nombre de la igualdad, perpetúan nuevas formas de exclusión y enfrentamiento. Visión globalista. Tanto el comunismo como el progresismo promueven una lucha que trasciende las fronteras nacionales, pero lo hacen desde perspectivas que comparten una base ideológica internacionalista. El comunismo, históricamente, defendió la idea de una revolución mundial como la única forma de erradicar el capitalismo, buscando instaurar un sistema económico centralizado a nivel global. Por su parte, el progresismo actual apoya una agenda internacionalista, basada en temas como el cambio climático, los derechos humanos y la justicia económica global, promoviendo la cooperación entre naciones bajo organismos supranacionales. Un ejemplo claro es la Agenda 2030 de la ONU, una iniciativa progresista, que persigue objetivos como la reducción de la pobreza, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, a pesar de las promesas ambiciosas que plantea, los resultados hasta la fecha han sido cuestionables. Los problemas que busca resolver no solo persisten, sino que en muchos casos se han agravado, como lo evidencian las crisis sociales, económicas y migratorias que afectan actualmente a Europa y otras regiones. Reflexión crítica. Ambos movimientos comparten un desprecio por las soberanías nacionales, presentando sus proyectos como soluciones universales. Sin embargo, en el caso del comunismo, las revoluciones globales llevaron a dictaduras centralizadas que eliminaron libertades individuales, bajo el pretexto de igualdad. Por otro lado, el progresismo actual impulsa agendas internacionales que, aunque prometen cooperación y justicia,
a menudo imponen políticas uniformes que no consideran las realidades particulares de cada nación. En ambos casos, las élites que controlan estos proyectos se benefician, mientras que los problemas que dicen combatir suelen empeorar, generando una creciente desconfianza hacia estas visiones globalistas. Diferencias. Enfoques diferentes sobre un mismo tema. El comunismo y el progresismo, aunque comparten un discurso de cambio social, tienen enfoques distintos. El comunismo se centra en la lucha de clases, enfrentando a trabajadores contra burgueses y promoviendo la abolición total de las clases sociales como objetivo final. Por su parte, el progresismo prioriza temas de género, identidad y diversidad, trasladando la lucha a ámbitos culturales y sociales. Por ejemplo, los movimientos comunistas del siglo XX lucharon por crear una sociedad sin clases, pero terminaron reemplazando las jerarquías económicas tradicionales por nuevas élites políticas que concentraron el poder y reprimieron a quienes no compartían su ideología. Mientras tanto, los movimientos progresistas actuales ponen un fuerte énfasis en causas como la igualdad de derechos para las personas transgénero o la lucha contra la discriminación racial. Pero lo hacen fragmentando la sociedad en grupos de opresores y oprimidos, basados en identidades culturales o personales. Reflexión crítica. Ambos movimientos han utilizado narrativas de justicia para justificar cambios profundos en la sociedad, pero sus resultados son cuestionables. El comunismo, con su obsesión por eliminar las clases sociales, condujo a regímenes totalitarios que destruyeron economías, reprimieron libertades y generaron nuevas formas de desigualdad. El progresismo, aunque opera en un contexto diferente, utiliza una retórica similar, enfrentando a distintos grupos bajo la bandera de la igualdad. Pero en muchos casos profundiza las divisiones sociales y genera políticas que benefician solo a pequeñas élites ideológicas. En lugar de construir una verdadera cohesión social, ambos enfoques tienden a perpetuar conflictos y concentrar poder en nuevas formas de autoritarismo. Propiedad privada. El comunismo y el progresismo tienen posturas diferentes sobre la propiedad privada, pero ambos tienden a restringirla o regularla en función de sus objetivos ideológicos. El comunismo busca abolir completamente la propiedad privada de los medios de producción, como fábricas y tierras, argumentando que los recursos deben ser gestionados colectivamente por el Estado. Esta idea, en la práctica, ha llevado a la centralización del poder económico en manos de burocracias estatales, eliminando las libertades individuales y destruyendo incentivos para la productividad. Por otro lado, el progresismo no aboga por la eliminación total de la propiedad privada, pero promueve su regulación estricta y la redistribución de la riqueza a través de impuestos progresivos, especialmente a las grandes corporaciones y las personas con mayores ingresos. Aunque esto se presenta como una solución para reducir desigualdades, en muchos casos resulta en un crecimiento desmedido del Estado y en políticas que afectan negativamente a las clases medias y a los pequeños propietarios. Mientras que las grandes élites económicas encuentran formas de eludir estas regulaciones. Ejemplo. El comunismo plantearía la nacionalización completa de una industria, como las telecomunicaciones o la minería, eliminando cualquier forma de propiedad privada en esos sectores. En contraste, el progresismo defiende un sistema mixto, donde el mercado sigue operando, pero bajo una fuerte regulación estatal y con políticas fiscales que buscan redistribuir los ingresos. Sin embargo, ambos enfoques tienden a concentrar el poder en el Estado o en nuevas élites económicas, dejando a la mayoría de la población sin control real sobre los recursos o las decisiones que afectan su vida diaria. Reflexión crítica. Mientras que el comunismo destruye la propiedad privada en nombre de la igualdad, creando economías ineficientes y regímenes autoritarios. El progresismo utiliza la regulación y los impuestos como herramientas para intervenir en la economía, a menudo perjudicando a los pequeños emprendedores y ciudadanos comunes. En ambos casos, el discurso de justicia social sirve para justificar la concentración de poder en manos de una élite, ya sea estatal o burocrática, dejando poco espacio para la verdadera autonomía económica de los individuos. Práctica política. El comunismo y el progresismo tienen enfoques diferentes en cuanto a sus métodos y objetivos, pero ambos comparten una inclinación a centralizar poder y controlar distintos aspectos de la vida social y económica. El comunismo propone un cambio económico radical mediante la expropiación de bienes privados y la instauración de un sistema socialista o comunista, bajo el argumento de eliminar desigualdades económicas. En la práctica,
Esto ha llevado a dictaduras donde el Estado controla todos los aspectos de la economía y la sociedad, eliminando libertades individuales y reprimiendo cualquier oposición. Por otro lado, el progresismo se enfoca más en el ámbito cultural y social, buscando reformas dentro del sistema existente, pero utilizando las instituciones democráticas para promover políticas que moldean la sociedad según sus ideales. Aunque no plantea un cambio económico tan drástico como el comunismo, sus propuestas de bienestar social, como el acceso universal a la salud y la educación, a menudo implican un crecimiento significativo del aparato estatal y una mayor intervención en la economía. Esto puede derivar en impuestos elevados, una creciente burocracia y un sistema ineficiente que no necesariamente mejora la calidad de vida de las personas. Ejemplo: el comunismo busca una revolución total, como la Revolución Rusa de 1917, para destruir las estructuras económicas existentes y reemplazarlas por un sistema colectivista. En contraste, el progresismo aboga por políticas como la implementación de sistemas de salud y educación gratuitos, sin alterar profundamente las bases del capitalismo. Sin embargo, en ambos casos, los resultados pueden ser cuestionables. El comunismo reemplaza una forma de opresión por otra bajo el control del Estado, mientras que el progresismo, en su búsqueda de reformas, genera una dependencia creciente de los ciudadanos hacia el gobierno, debilitando la autonomía individual y limitando la capacidad de las personas para prosperar por sus propios medios. Reflexión crítica. El comunismo, con su enfoque revolucionario, destruye las libertades individuales y las economías en nombre de una igualdad que nunca se logra en la práctica. El progresismo, aunque opera bajo un modelo más gradual y democrático, utiliza el sistema para implementar cambios que frecuentemente concentran más poder en el Estado, sin abordar de manera efectiva las causas profundas de las desigualdades. Ambos movimientos, en su afán de mejorar la sociedad, terminan perpetuando conflictos y erosionando las bases de la libertad individual. En resumen, podríamos afirmar lo siguiente. El progresismo actual, a pesar de distanciarse del comunismo clásico, en algunos aspectos, retoma varias de sus ideas y estrategias. Al igual que el comunismo, cuestiona el capitalismo y las estructuras tradicionales, pero sus luchas no son siempre claras ni fundamentadas en una visión coherente. A menudo, se enfoca en derechos civiles y diversidad, sin abordar las contradicciones inherentes a estas demandas. Aunque el comunismo ya no se implementa de manera efectiva en la mayoría de los países, sigue influyendo en algunos movimientos progresistas, los cuales parecen obsesionados con la transformación profunda de la sociedad. Sin embargo, muchas de estas propuestas no ofrecen soluciones viables a los problemas reales, y en lugar de generar progreso, pueden terminar socavando las libertades individuales y la estabilidad social, que tanto se han logrado con el capitalismo y la democracia liberal. ¿Por qué sigue vigente el término comunista? El término comunista sigue siendo utilizado hoy en día por varias razones, tanto en contextos políticos como ideológicos. Primera razón. Como identidad política. Existen partidos comunistas en varios países, que siguen defendiendo los ideales del comunismo, como la abolición de las clases sociales y la creación de una sociedad sin propiedad privada. En algunos movimientos progresistas, el comunismo no solo es un símbolo de resistencia contra el capitalismo, sino una propuesta activa para transformar las estructuras sociales. Muchas de sus ideas fundamentales, como la lucha de clases, la eliminación de la familia tradicional y la opresión de la Iglesia, siguen presentes en el discurso de ciertos grupos. Segunda razón. Como crítica o insulto. Algunos sectores conservadores, liberales y patriotas, utilizan el término comunista para criticar o desacreditar a políticos y movimientos progresistas, asociándolos con la ideología comunista. Aunque muchos de estos no siguen el marxismo clásico. Este uso del término genera temor y rechazo debido a los fracasos históricos del comunismo, como las dictaduras y los regímenes totalitarios que han surgido bajo esta bandera. Tercera razón. Por su simbolismo y su legado ideológico. Más allá de su aplicación práctica, el comunismo sigue representando una utopía de lucha contra la opresión y la injusticia. Las ideas centrales del marxismo, como la abolición de las clases sociales y la destrucción de instituciones tradicionales como la familia y la religión, continúan influyendo en movimientos sociales, incluso cuando no se utilizan directamente las estructuras comunistas. Ejemplos de esto incluyen la influencia que tiene el comunismo sobre algunas facciones del progresismo contemporáneo,
como la crítica a la familia tradicional, la religión y las estructuras de poder patriarcales. Un claro ejemplo de esta influencia es cuando figuras como Evo Morales, expresidente de Bolivia, regalaron al Papa Francisco un crucifijo en forma de hoz y martillo, un símbolo comunista que representa la oposición a las jerarquías e instituciones establecidas. Cuarta razón. El socialismo como etapa de transición al comunismo. El socialismo, considerado la etapa previa al comunismo según Marx, sigue siendo un concepto clave dentro de los movimientos que buscan una transformación radical de la sociedad. Aunque el socialismo se presenta como una transición hacia el comunismo, muchas veces se utiliza el término socialismo para encubrir o suavizar las implicaciones del comunismo, especialmente en gobiernos que no se identifican abiertamente con la ideología comunista, pero siguen impulsando políticas de transformación social y económica similares a las que Marx promovía. En resumen, podríamos afirmar lo siguiente. El término, comunista, sigue siendo relevante hoy en día, porque para algunos simboliza la lucha por una sociedad más justa y equitativa, mientras que para otros representa una amenaza ideológica con profundas implicaciones para las libertades y las estructuras tradicionales de la sociedad. Conclusión. ¿Existe hoy en día el comunismo? ¿O ya no existe más? El comunismo, tal como lo plantearon Karl Marx y Friedrich Engels, ya no existe como un sistema político dominante. No existen países que hayan logrado implementar la visión marxista de una sociedad sin clases y sin propiedad privada, tal como fue concebido originalmente. Los intentos de aplicar el comunismo, desde la Unión Soviética hasta Cuba, han demostrado ser rotundos fracasos, dejando un legado de represión política, escasez económica, violaciones de derechos humanos y la consolidación de dictaduras autoritarias. Sin embargo, las ideas comunistas siguen vivas, pero de una manera transformada y adaptada a las realidades del siglo XXI, a través de movimientos sociales y partidos políticos, que se identifican con el comunismo. Sus principios siguen presentes en el discurso público, aunque en muchos casos se camuflan con conceptos más modernos, como la lucha por la justicia social o la igualdad de género. Estas ideas son utilizadas no solo como símbolos de lucha contra el capitalismo, sino también como parte de un esfuerzo más amplio para transformar las estructuras tradicionales de la sociedad. Este enfoque, sin embargo, puede ser problemático, ya que muchas de las propuestas comunistas actuales continúan defendiendo la anulación de la propiedad privada y la abolición de las jerarquías tradicionales, sin abordar los graves problemas prácticos que enfrentaron los sistemas comunistas del pasado. El comunismo clásico ha fracasado como modelo económico y político y la historia ha dejado claro que sus aplicaciones resultaron en la creación de regímenes totalitarios, donde el control del Estado se concentró en manos de una élite burocrática. Lejos de crear una sociedad igualitaria y sin opresiones, estos regímenes se caracterizaron por la represión, el control social y una economía centralizada, que resultó en pobreza y fracaso. A pesar de esto, el legado del comunismo sigue vivo en el progresismo globalista actual. Muchas de sus ideas fundamentales, como la crítica radical al capitalismo, la promoción de una transformación social profunda, y la lucha contra las estructuras tradicionales como la familia, la religión y la propiedad privada, se han infiltrado en movimientos sociales y políticas contemporáneas. Estos movimientos, aunque no se identifiquen explícitamente con el comunismo clásico, adoptan los mismos objetivos de reestructuración social, buscando imponer una visión del mundo que rechaza las instituciones y valores que históricamente han permitido el progreso y la estabilidad de las sociedades occidentales. El progresismo globalista, por ejemplo, comparte con el comunismo la misma crítica al capitalismo y la idea de que las desigualdades económicas y sociales solo se pueden superar mediante una intervención radical en las estructuras de poder. Este movimiento no solo promueve un enfoque de redistribución de la riqueza, sino también una agenda que involucra una reconfiguración cultural global, que incluye la redefinición de la familia, la identidad de género, la religión y los sistemas de valores tradicionales. Si bien no es comunista en el sentido estricto, el progresismo globalista adopta muchas de las herramientas ideológicas del comunismo para impulsar su agenda de transformación social a nivel global, como es la Agenda 2030 y su extensión como el Pacto por el Futuro 2045. Anunciado en septiembre de 2024. Reflexión final. Aunque el comunismo clásico haya desaparecido como sistema,
sus valores y símbolos, como la hoz y el martillo, siguen siendo utilizados por muchos como herramientas para movilizar a las masas hacia una transformación social radical. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿se persigue realmente la igualdad y la justicia social, o se está promoviendo una nueva forma de control social, basada en la destrucción de las estructuras que han sustentado el progreso humano durante siglos? Es importante aclarar que la justicia social promovida por el comunismo o el progresismo globalista no es lo mismo que la justicia social entendida por la Iglesia Católica tradicional. Mientras que la justicia social católica se basa en los principios de la dignidad humana, la subsidiariedad, el bien común y la caridad cristiana. El comunismo busca imponer una igualdad forzada a través de la lucha de clases y la eliminación de las estructuras consideradas opresivas, incluso cuando éstas son fundamentales para el orden social y la libertad individual. Cabe destacar que nos referimos a la Iglesia Católica tradicional, cuyos principios se han mantenido firmes frente a los embates ideológicos y no a la corriente progresista, que hoy parece predominar en ciertos sectores de la Iglesia Católica, incluyendo las posturas del Papa Francisco. Este giro ideológico ha incorporado discursos que, en algunos casos, parecen alinearse más con la retórica de izquierda, que con las enseñanzas tradicionales del magisterio de la Iglesia Católica. Bajo el manto de la lucha por la igualdad, el comunismo y sus herederos ideológicos como el progresismo globalista, continúan intentando alterar las bases de las sociedades libres. Esto pone de manifiesto, una vez más, el riesgo inherente a las promesas de un cambio radical, que ignora las lecciones ya aprendidas de la historia. Las ideologías que promueven rupturas abruptas con el pasado, no solo amenazan con repetir los errores del siglo XX, sino que también abren la puerta a nuevas formas de opresión, bajo el disfraz de una falsa justicia social. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire. Nos vemos en la próxima entrega.